Buenas noches, todavía estamos en 10 de abril del año 2026. Continuamos esta segunda parte por este canal de la filosofía de bolsillo, un pensum en los films y en un programa de investigación como el de Imre Lakatos. Vamos a continuar con la rama pedagógica de la ética. Para esto hemos tomado el guión, la sinopsis del Diario de una ninfómana, una producción española, una producción catalana del año 2008, el diario de una española, de una catalana. Es un diario que nos lleva a sentimientos, a valores, al procesamiento de sentimientos y valores, al procesamiento de la experiencia empírica, de las impresiones, y nos lleva a un discurso espiritual, nos lleva a una acogida comunitaria de la ética, y para esto hemos entendido que la ética es una etimología del modo de ser. El modo de ser de una sociedad contemporánea es lo que nos refleja el Diario de una ninfómana. La actualidad, la pretensión que hay detrás de un diario de pesares, un diario social, un diario personal. La producción filarmónica que acompaña este film es el de Roque Baños, uno de mis autores de orquesta preferidos por una lectura que tengo de su obra musical, del recorrido que hace con el séptimo arte, con los acordes que tiene y que le son competentes para la ambientación del cine, de un cine universal. También recojo la ética como el sentido y el objetivo eudaimónico. Para esto recojo la ética de Aristóteles y también recojo la ética para Amador de Fernando Savater. Entender la norma moral, entender la etimología desde un López Aranguren, de ethos como costumbre y ethos como modo de ser. Hasta ahí sintetizaríamos la conducta moral, el retorno a una eudaimonía, la noción actual de ética. Por otro lado, hay que entender desde una currícula de ética, desde una bibliografía de las éticas, hay que entender las éticas actuales, las éticas de la sociedad civil. Y para esto me remito a las obras de Adela Cortina, Orts, y quiero acentuar fundamentalmente escenas de una producción de Hollywood también, La decisión más difícil, del año 2009. También está coprotagonizada por Cameron Díaz en el papel de una madre que parece una madre sustituta y no sustituta a una madre adoptiva, porque la película tiene una contradicción en su sinopsis, y es el hecho que hay un dilema. Cameron Díaz con su esposo tienen 2 hijas. La primera hija tiene un cáncer terminal
tiene leucemia, y la segunda de las hijas es una niña probeta, considerada por sus progenitores, que llega a una de las cortes de circuito de los Estados Unidos. Con una jurisprudencia, con formularios de aceptación de la condición del alquiler de vientre, del niño probeta, se quiere interpretar una noción de bioética en este guión, con el cual no estamos de acuerdo, pero la conclusión que tiene el guión, la película, es que la hija menor, siendo menor de edad, contrata un abogado y pide a sus padres dejar de ser donadora de órganos, porque ese es el tema central del guión, de la hermana con cáncer terminal. La hermana con cáncer terminal deja de recibir donaciones de órganos de esta segunda hermana. Ese es el conflicto y la contradicción que tiene el guión. Sin embargo, nos permite entender el sentido de las éticas aplicadas, como la bioética, que es una disciplina del siglo XX, atribuida a autores anglosajones, holandeses, y con objetos de estudio que son puntuales en el estudio de la norma moral o de la norma ética, que es el de los dilemas éticos o de los dilemas morales. Con esto quiero acudir a otra área, un área precisa de la filosofía, que es la ética. Perdón, que es la lógica. La lógica se llama primera filosofía por los tratados y se remite a la filosofía griega. El silogismo, el juicio, el concepto son las partes analíticas de la construcción de un discurso racional estructurado, que son los componentes del tema de la lógica, particularmente la lógica formal y consecuentemente de la lógica matemática, que es la segunda lógica, establecidas en currículas. Pues su estudio lo componen argumentos con estructura en el razonamiento. Y para eso me he permitido entablar uno de los guiones más importantes de la novela de Umberto Eco del año 1980, En nombre de la rosa. El guión sale el año 1986, con el mismo nombre, En nombre de la rosa. La participación del personaje, de un actor reconocido del cine norteamericano, en el papel de Guillermo de Ockham, con el nombre de Guillermo de Baskerville, es un puntal de lanza del conocimiento filosófico y del conocimiento teológico y del conocimiento histórico que tiene la Alta Edad Media y el siglo XIII. El siglo XIII es un siglo de Guillermo de Ockham, es el siglo de San Buenaventura o de Juan de Fidanza y es el siglo de Santo Tomás. Estamos hablando del 1200, a partir de ese siglo. En él podemos ver elementos de un proceso canónico, el conocimiento en el proceso canónico de las órdenes religiosas más importantes, del papel de la Iglesia romana
de las iglesias orientales, la decisión de un cabildo de las órdenes religiosas, la acusación llevada a cabo por una orden de los predicadores, que es la orden que se le atribuye el conocimiento, por ejemplo, de las Sagradas Escrituras, están en un monasterio italiano y por esas razones se puede dar una constitución de un pensamiento medieval desde Guillermo de Ockham, en el personaje de Guillermo de Baskerville y en las consideraciones sobre poética de Aristóteles, que es el libro prohibido del monasterio. Es un libro complementario porque es de gramática a la lógica filosófica, a la lógica de Aristóteles. En ese sentido concluiríamos con la idea de la lógica, para dar paso al área de la metafísica moderna. Los escritos de metafísica de Daniel Herrera Restrepo, editados por la Universidad Santo Tomás, nos permiten generar una nueva condición para entender fundamentalmente el estudio del objeto teleológico, que es el ente en sus diferentes proporciones y en sus caracteres. Se los llama universales ónticos, causas finales, panteísmos, arrianismos, trinitarismos, inmanentismos, politeísmos. Son los elementos de aproximación de la metafísica. Una metafísica como la de Marquines Argote, por ejemplo, nos permite adecuar elementos a considerar, y para esto hemos llegado a entender una lectura de una biografía. En la primera parte les había hablado de la biografía y de los alcances que puede llevarnos en las ciencias sociales, en las ciencias humanas. El Gran Gatsby, que es una producción del año 2013 y es una obra del año 1925 por Scott Fitzgerald, es una obra canónica de las novelas del siglo XX, de habla inglesa y por traducción de habla española, de habla francesa. En ella vemos los proyectos de vida, vemos el alcance exitoso del personaje que es Gatsby en una Nueva York de los años 20 y de la primera mitad del siglo XX. Nos genera una idea histórica de Nueva York, una idea teleológica de Nueva York, de las aspiraciones personales y de las aspiraciones de la época. Con esto concluiría el área de la metafísica y pasaríamos brevemente a señalar la estética con Perfume, la historia de un asesino del 2006, es un bestseller, y tomaría ideas de Gadamer, de estética y hermenéutica, que es uno de sus libros, para entender un discurso desde la plétora sobre la interpretación de términos de naturaleza, estética sobre la obra de arte que están establecidos en su libro como la posibilidad de aprehensión del entendimiento a través del lenguaje. Hasta ahí llego con la órbita de las áreas de la filosofía de bolsillo. Espero que les haya gustado. Le dan un link a me gusta si así lo consideran. Hasta luego.